Y mire, vamos a hablar con Máximo Jaramillo Molina. Él es economista por la Universidad de Guadalajara, doctor en sociología por el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT desde 2021. ¿Qué ha pasado con los programas sociales en este sexenio? ¿Qué hay en este tema? Platicamos con Máximo Jaramillo Molina, a quien saludo. Máximo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por la invitación y un gusto, como siempre, poder platicar contigo y tu audiencia. Igual, Máximo, gracias. Pues la idea es platicar sobre el impacto que han tenido los programas sociales en este sexenio, la continuidad o lo que plantean las principales dos candidatas presidenciales y preguntarnos si realmente estos recursos han llegado a las personas que más lo necesitan y si ha disminuido la pobreza. ¿Qué nos dices, Máximo? Sí, mira, tal vez el primer punto a decir es que efectivamente hoy por hoy tenemos un mayor porcentaje de hogares que reciben programas sociales, por ejemplo, comparado con 2018. Y también esto es reflejo de que hay un mayor monto de presupuesto dirigido a los programas sociales. Digamos, por poner un dato muy específico, a finales del sexenio pasado, digamos en 2018, cerca de 27% de los hogares le reportaban al INEGI que recibían al menos un programa de transferencias monetarias. Y esto es importante, estoy hablando solamente de los programas de dinero, que de hecho los que transfieren dinero a las personas, que de hecho suelen ser los más polémicos, y ahorita iré a ese punto. Ese 27% que recibía en 2018 programas sociales se ha convertido para el año 2023, falta los datos de 2024 que saldrán en un mes o 2 meses del primer trimestre, pero ha pasado de 27% en 2018 a 36% en 2023. Entonces es un aumento importante, digamos, es básicamente 1 de cada 3 hogares del país están recibiendo al menos un programa social de transferencias de dinero, transferencias monetarias. El tema es quiénes quienes los están recibiendo, quienes están recibiendo este dinero, y particularmente el tema de, digamos, si, como bien dice, si son los que más lo necesitan, sobre todo tratando de evaluar digamos, esta pregunta o este lema de primero los pobres. Y lo que hemos encontrado con distintos estudios, uno es justo un estudio que acaba digamos, de recibir más atención, es en el que encontramos cómo hay un tema en el cual, debido a la cancelación del programa Prospera, que se suponía estaba focalizado a los hogares más pobres, a los hogares en pobreza extrema, y sobre todo por el gran aumento que ha habido en el presupuesto de la pensión de adultos mayores, lo cual me parece personalmente sensacional, que aumente el presupuesto de un programa social de tal manera. Combinados estos dos efectos, lo que se encuentra es que entre los hogares más pobres ahora se reciben menos programas sociales y entre los hogares más ricos se reciben más programas sociales. Lo voy a poner con un ejemplo en términos de los estados. En el estado de Chiapas hay una cobertura de 7% menos de hogares que reciben programas sociales. Igual también bajo la cobertura en los estados de Zacatecas, Oaxaca, Tabasco y Guerrero. Digamos, varios de los estados más pobres, ¿no? Mientras que al mismo tiempo, en los estados donde más aumentó la cobertura de los programas sociales es en los estados de Yucatán, Ciudad de México y Nuevo León, digamos, en orden de cuál fue el mayor hacia abajo. Esto se refleja igual en los programas, en los hogares, digamos, cuando hablamos de hogares de ingresos bajos y hogares de ingresos altos, básicamente cerca de 2018, lo que teníamos es que, por ponerlo en cifras redondas, 8 de cada 10 hogares de los más pobres, aquí estoy hablando específicamente del 10% más pobre, 8 de cada 10 hogares recibían al menos un programa social. Mientras que eso en 2020, con estos cambios que estoy mencionando, bajó a 5 de cada 10 y en 2022 aumentó un poco más, aumentó a 6 de cada 10. Pero, pues, si comparamos 2018, que eran 8 de cada 10, con 2022, que son 6 de cada 10, pues lo que vemos es que al final de cuentas hay una disminución considerable. Y esto otra vez tiene que ver con el tema del diseño de los programas sociales. El tema me parece, esto ya se ha diagnosticado por muchos años y por muchos años, digamos, personas, el filtro de Activaste, sí. personas en academia, en sociedad civil,
han solicitado que se pueda resarcir el tema de los ingresos que iban especialmente a los hogares más pobres. Pero más allá de eso, me parece que lo importante es ver cómo este diagnóstico puede ayudar a plantear cuáles deberían ser los programas sociales primordiales para el siguiente sexenio. Yo creo que seguramente ahí es donde podríamos platicar varias cosas más. Vaya, Máximo, pues es una serie de datos y de señalamientos. ¿Qué tan confiables son las mediciones relacionadas con este tema, Máximo? Estas que hace el INEGI son confiables en términos de que vienen de las encuestas de los hogares. Lo que hace el INEGI es tiene esta muestra de 300,000 hogares en los que va y les pregunta cuáles son todos los ingresos que tienen. Digamos, a partir de ahí es donde calculamos la pobreza, la medición de pobreza que efectivamente bajó en los últimos años. A partir de ahí es que encontramos cómo ha aumentado el ingreso salarial de los hogares, no solamente los hogares más pobres, sino en general el ingreso salarial promedio de la población. Entonces, son encuestas muy, digamos, que tienen básicamente 4 décadas de existir, muy probadas, muy confiables, y de hecho lo que diría es que es la fuente más confiable incluso que los mismos registros administrativos. Cuando se hacían estas estimaciones en el sexenio pasado, a partir de comparar estas estimaciones con los datos del INEGI, con lo que decía el gobierno que le daba de dinero a los hogares más pobres, es que tratábamos de ver si realmente estaba llegando el dinero a los hogares más pobres o no. Entonces, esta es la forma de compararlo, es la forma más confiable. Tal vez digamos, el tema aquí a decir es que básicamente los resultados de estos estudios son de cierta manera una contranarrativa tanto frente al gobierno federal que dice que tanto porcentaje de hogares reciben programas sociales, tanto dinero, como también una contranarrativa frente a los mismos partidos de oposición. Habría que decir que ellos critican el tema de los programas sociales porque justo se cree que hay personas que pueden vivir de los programas sociales, por ejemplo, que están incluso decidiendo votar por el gobierno federal por los programas sociales. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara y bueno, nos hemos encontrado con eso en algunas críticas de las candidaturas de los partidos de oposición a Morena, por decirlo así. Entonces, es una contranarrativa, pero que la realidad es que está muy bien fundamentada en la evidencia. El tema es tal vez qué tanto justo los argumentos tanto de gobierno federal o de partidos de oposición retoman esto o más bien ven un tema de estigmatización en quienes reciben programas sociales. Y ahí hay otro tema como muy interesante en términos de la legitimidad de quienes están recibiendo los programas. Algo que a mí me parece muy loable de este sexenio es que en sexenios pasados los programas sociales, al estar focalizados o dirigidos a los hogares más pobres, de cierta manera estigmatizaban a los hogares más pobres. Entonces, había esto de que sí, pues recibe dinero, seguramente es un flojo, seguramente es alguien que no trabaja y demás. Aun cuando sigue existiendo esta estigmatización, la realidad es que el tema de que se hayan buscado hacer programas universales, como la pensión de adultos mayores, trata de eliminar ese problema. O sea, nadie va a decir, ay, ese recibe pensión de adultos mayores porque es un flojo, más bien realmente recibe pensión de adultos mayores pues porque tiene más de 65 años, 65 o más años, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay un tema bien interesante en términos de buscar ver estos programas como un derecho, que es básicamente desde la perspectiva que parto y que partimos quienes investigamos desde este lado, y también ver cómo se puede legitimar que las personas reciban este dinero, que al final de cuentas es un tema de protección social. Pero bueno, digamos, al final de cuentas, lo que nos muestran los datos, efectivamente, es que ha pasado esto, entre los hogares más pobres reciben menos cobertura, entre los hogares más ricos tienen una mayor cobertura, y por decir un ejemplo muy, muy básico, en términos de qué tan efectivos están siendo los aumentos tan importantes en los montos presupuestales de los programas sociales, lo que encontramos es que actualmente la pobreza extrema disminuye en cerca de 4 millones de personas que dejan de estar en pobreza extrema debido a lo que reciben de programas sociales. Lo que encuentra estos estudios y que nos permiten estas encuestas del INEGI es estimar qué habría pasado con este nuevo monto que existe de los programas sociales, el monto presupuestal mucho más alto que en sexenios pasados, pero si se hubiera mantenido los diseños de programas sociales anteriores en los cuales se priorizaba a los hogares en pobreza extrema.
Y ahí lo que encontramos es que en lugar de sacar a 4 millones de personas de la pobreza, se podría sacar a 8.4 millones de personas de la pobreza extrema. Es decir, básicamente el doble de personas estarían saliendo de la pobreza extrema si el monto del presupuesto de programas sociales se hubiera usado con el diseño anterior de los programas sociales. De ahí que, a ver, a mí me parece perfecto y muy bueno que exista un programa social tan importante como la pensión de adultos mayores con el presupuesto que tiene. Tal vez lo que se tendría que empezar a pensar es hacer programas así de importantes y con ese nivel presupuestal que básicamente están cerca de los 400 mil millones de pesos, pero dirigidos a las personas más prioritarias, como diría el lema, a primero los pobres, ¿no? Y en ese sentido, priorizar a los pobres implica pensar, por ejemplo, en las primeras infancias, en los adolescentes y los niños, niñas, niñas, que son quienes tienen los porcentajes de pobreza más altos, mientras que en la realidad, cuando comparamos grupos de edad, los adultos mayores son los que tienen menor porcentaje de pobreza. Y seguramente hablaremos de esto. Varios de las propuestas de la política social, de las distintas candidaturas para el siguiente sexenio, se siguen enfocando en adultos mayores, distintas edades y demás, pero la realidad es que por este lado de las primeras infancias que ni siquiera van a la primaria, que es donde están las becas Benito Juárez, o incluso quienes reciben beca Benito Juárez, pues ahí hay un tema de cómo el presupuesto no ha sido suficiente para, digamos, cubrir al mismo porcentaje de personas y ayudar de la misma manera a las personas como lo hacían en otros sexenios. Entonces es un análisis un tanto complejo y de distintas capas que no es ni blanco ni negro, sino que hay varios matices al respecto. Máximo, pues habrá oportunidad de seguir ahondando sobre este tema, ver qué es lo que plantean a detalle las candidaturas presidenciales en curso. Y bueno, por lo pronto, pues agradecerte esta posibilidad de platicar y analizar estos temas, Máximo. Muchísimas gracias, Julio, y aquí estamos a la orden para platicar posteriormente de eso. Muy bien, gracias y hasta pronto, Máximo. Hasta luego.